Y a continuación usted va a ver y escuchar algunos ejemplos de diferentes oraciones afirmativas, interrogativas, negativas, en tiempo presente y después también en tiempo pasado. Y usted va a ver qué ocurre, por ejemplo, en la pregunta. Nosotros en las oraciones afirmativas empleamos los verbos en pasado, ya sean regulares con la terminación ed o irregulares con su forma particular. En las oraciones interrogativas, en las preguntas, vamos a emplear el auxiliar did. Esta palabra did indica tiempo pasado. Ese auxiliar did no se puede traducir, no tiene una traducción al castellano, simplemente nos va a indicar que estamos preguntando en tiempo pasado. Por lo tanto, en las preguntas, los verbos, ya sean regulares o irregulares, se emplean sin conjugar. Usted va a ver los ejemplos y se va a dar cuenta que en las preguntas estos verbos no se emplean en pasado, ya que el auxiliar did indica el tiempo pasado. Lo mismo ocurre en las oraciones negativas. Cuando nosotros negamos, para negar vamos a emplear el auxiliar did junto con la palabra not. Did not. También se puede abreviar didn't. Esto indica tiempo pasado y a la vez indica negación. Por lo tanto, en estos casos, en las oraciones negativas, al utilizar el auxiliar did, tampoco vamos a emplear el verbo en pasado, sino sin conjugar. Usted va a ver en los ejemplos que cuando negamos tenemos did not o didn't y un verbo sin conjugar, es decir, en su forma infinitiva. A continuación va a ver algunos ejemplos entonces en diferentes tipos de oraciones presentes y pasadas. Presente. Do you go to school? ¿Vas a la escuela? Pasado. Did you go to school? ¿Fuiste a la escuela o ibas a la escuela? Otro ejemplo en presente. Does he go to school? ¿Va él a la escuela? Tiempo pasado. Did he go to school? ¿Fue él a la escuela? Tiempo presente. I don't go to school. Yo no voy a la escuela. Tiempo pasado. I didn't go to school. Yo no fui a la escuela. Otro ejemplo. Tiempo presente. He doesn't go to school. Él no va a la escuela. Tiempo pasado. He didn't go to school. Él no fue a la escuela. Por último, tengamos en cuenta el uso del verbo be, el verbo ser o estar. Este verbo en pasado tiene dos formas, was y were. Esto lo diferencia del resto de los verbos, ya que cada uno tiene un solo pasado. El verbo ser o estar tiene dos y por eso tenemos que saber bien cómo emplear cada una de esas formas. Sabemos que la forma was se emplea para las personas I, he, she, it. O sea, yo, él, ella y él y ella para cosa o animal. La forma were se emplea para las personas you, we, you, they. En singular you, usted o vos. Y en plural we, you, they somos nosotros, ustedes y ellos. Por otro lado, este verbo tiene otra característica que los diferencia del resto, que es su forma de emplearse en las preguntas. Es decir, las preguntas con el verbo ser o estar no llevan el auxiliar did, simplemente es el mismo verbo was y were que cambia de lugar, se invierte el orden del sujeto-verbo y en la pregunta vamos a tener verbo y después el sujeto. Usted va a ver unos ejemplos con respecto a esto. También
tenemos en cuenta que cuando negamos con este verbo no empleamos el auxiliar did not, sino que agregamos not directamente a was y were. Después de was y were, usted va a utilizar not para negar, es decir que was not y were not son las formas negativas. Se pueden abreviar también, podemos emplear was not o wasn't, were not o weren't. Observe los ejemplos. I was a tailor. Forma negativa, I wasn't a tailor. Yo era o fui un sastre, yo no era o no fui un sastre. They were tailors. Ellos eran o fueron sastres. They weren't tailors. Ellos no eran o no fueron sastres. En la forma interrogativa vamos a emplear was y were adelante del sujeto o la persona. Por ejemplo, were you a tailor? ¿Fuiste tú un sastre? Was he a tailor? ¿Fue él un sastre?